El protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un instrumento internacional de derechos humanos que permite a las personas presentar una queja ante Naciones Unidas por la violación de los derechos económicos, sociales o culturales. Obviamente esto es después de agotar los mecanismos disponibles en su país. El protocolo fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2008 y entró en vigor en mayo de 2013. Lo que significa que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ya está habilitado recibiendo y procesando quejas. El protocolo facultativo al PIDES lo que hace es conceder a los Estados miembros, Uruguay es uno de ellos, un mecanismo adicional para clarificar el alcance de esos derechos económicos, sociales y culturales en la población. Este protocolo facultativo que no crea ningún derecho adicional, se trata de un protocolo procesal, no sustantivo, pero que sí dota a los gobiernos y a los Estados miembros de un mecanismo absolutamente fundamental para valorar en su justa medida qué se entiende por una vivienda adecuada, qué se entiende por el derecho a la educación, que no son conceptos abstractos, sino que son derechos fundamentales que tienen que tener una correlación y una protección concreta a nivel judicial. Y es importante porque un derecho que no cuente con un mecanismo de exigibilidad, con un mecanismo de demanda, es mucho más difícil de ser ejercido. When the committee receives a communication, a complaint about alleged violation, the committee will go through the communication and then inform the state party, so that the government can provide information regarding it, and in that process the government can already improve the situation of the individual, so not necessarily wait until the end. El comité podrá hacer recomendaciones más generales, puede sin duda clarificar qué se entiende por la realización de estos derechos y poner luz a situaciones muchas veces estructurales, por ejemplo, vinculadas a la pobreza, a la exclusión, a la discriminación. Uruguay, con su ratificación, no solo permite la entrada en vigor del protocolo facultativo, sino además cuenta con un mecanismo complementario a nivel nacional. Ojalá que la jurisprudencia que empiece a emerger del Comité DESC frente a quejas o casos individuales ayude a una mejor comprensión de los DECs en nuestro país. At the end of every session, the committee regularly have a meeting with the states parties, so there is always an open dialogue with the committee and with the states parties. So I think it's important for us to sign the optional protocol for us to get, a more serious mechanism that can give context to the economic and social rights in Kenya and all over the world as well. It will also foster government accountability, transparency, and efficiency in improving economic and social rights and service delivery to its people. Civil society can be in a best position to help individuals, to submit complaints. I think these cases that the committee deals with also can be a good model for other countries, so that in their own countries the same or similar mistakes will not happen. The committee always welcomes submissions from a third party regarding a case, which will provide further information, and that helps the committee to assess the situation in the accurate way. It's important to have an international campaign because it brings all these voices globally. It will help contextualize why the government needs to ratify the protocol, not just Kenya, but all around the world. Invitaría a aquellos estados que todavía no han ratificado el protocolo facultativo a que lo hagan. Es un protocolo imprescindible para la realización de derechos. Es un protocolo
que contribuye a un mejor entendimiento de los derechos humanos, que son universales, que son indivisibles. Es un protocolo que de alguna manera va a permitir a los estados contar con mejores elementos para la excelencia de sus políticas públicas en materia de derechos económicos, sociales y culturales. 50 años después que los pactos, tanto de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales, fueron adoptados por Naciones Unidas, hoy en día contamos con protocolo facultativo para ambos pactos, un mecanismo de presentación de quejas, un mecanismo de exigibilidad para ambos pactos. Entonces es fundamental que el protocolo facultativo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tenga una amplia ratificación y que todos los estados se comprometan con el acceso a la justicia y con la realización de todos los derechos humanos para todas las personas.